también quiero agradecer a la editorial Select por editarme el libro y además sin poner ni un euro, cosa que es de agradecer y han acercado varias referencias mías sobre la portada, así que también les agradezco. En primer lugar, pues bueno, me fue un seudónimo que estudió J. Roy, que es un juego de palabras con mi nombre de pila y me parece bastante. Durante muchos años he escrito en mis ratos libres. Soy abogado y escrito en ratos libres o al revés, porque eso nunca se sabe. En esto, hay algunos de estos relatos ya tenía uno que es del 2001, o sea, llevo mucho tiempo escribiendo y realmente es difícil saber lo complicado que es rematar y cerrar un relato, porque parece a veces que lo difícil sería imaginar unos personajes, una historia, enlazarla, pero una vez que tienes hecho todo eso, es muy complicado. ¿Qué hago con esto que tengo? Y algunos de los relatos que los tenía escritos desde hace 20 y tantos años e incluso registrados, he tenido que, sobre todo, quitar redundancias, cambiarles el título y volver a registrarlos. Pero es muy complicado el proceso creativo, sobre todo el final, y rematarlo. Son varios relatos, y son narraciones cortas que son autoconclusivas, cada una tiene su principio, su fin, su desarrollo, y aunque hay algunos nexos comunes entre ellas. Por ejemplo, el paso del tiempo. El tiempo es un elemento que es bastante común a todas las narraciones. Da mucho juego literario y además es algo que realmente pues es muy difícil a veces de definir, de aprender, porque cuando uno tiene ya la noción de lo que está pasando, ya es pasado. Y uno siempre está viviendo en el futuro porque sus actos los plantea respecto a ese futuro. Y con lo cual el presente propiamente dicho no existe, cuando es evidente que sí existe. Entonces es un elemento que es muy contradictorio, muy extraño y además muchas veces cuando a todo el mundo le ha pasado que cuando a veces una canción o incluso un olor, o mucho con los olores, una circunstancia pues hace que vuelva todos unos recuerdos y unos sentimientos. Y también el tiempo siempre está en dos direcciones, porque supone que uno trae en principio parece que es que uno trae al presente el pasado, pero en realidad esto va en dos direcciones, porque con todas las circunstancias, primero ya el seleccionar un recuerdo ya supone una interpretación y una modificación de la realidad pasada, pero encima cuando uno ya lo pasa todo por el tamiz y por el filtro del ser actual, también supone llevar el presente hacia el pasado, con lo cual va en dos direcciones. De hecho, dijo Einstein que la diferencia entre pasado, presente y futuro es una trampa de la mente para captar la realidad, que en realidad no existen y que pasa todo a la vez, que están influyendo continuamente y mutuamente. Por ejemplo, las intuiciones, los profesores dicen que las intuiciones vienen de eso, vienen de que ocurre en estas intersecciones y esto entre pasado, presente y futuro, estos más que malentendidos, pues estas disfunciones en lo que es el tiempo lineal. Hay una que es muy literaria, que es la narración de Arthur Gordon Pym, que es la única novela que escribió Edgar Allan Poe, que hay, en un momento dado hay un motín en un barco, porque Arthur Gordon Pym va como polizón, se ha metido, quiere embarcarse en contra de lo que decía su familia, pero quiere la aventura, entra de polizón y hay un motín.
y al final terminan perdidos en el mar y hacen un sorteo, que lo llaman la ley del mar, pero bueno, es algo que se inventó Alan Poe, pero bueno, y lo que hacen es un sorteo con unos palitos, y al que le toca el palito más corto, pues lo asesina. Lo asesina y se lo come. Esto y el personaje que tiene la mala suerte de esto se llama Richard Parker. Pues como 30 o 40 años después de haber escrito Alan Poe la novela, pasó esto, y el que fue comido por sus compañeros, el marinero, se llamaba Richard Parker. Ese es uno muy literario de este tipo de sincronicidad que van mucho más allá de la faceta literaria de las casualidades, de lo que podría ser estadísticamente normal. Y también años antes del Titanic, como 10, 15 años antes del Titanic, un escritor se escribió una novela corta en la cual pasaba algo muy, muy parecido. O sea que hay intersecciones del pasado, del presente y del futuro constantemente, y esto da mucho juego literario. Otras características comunes que hay en esto es que a los personajes de todos los relatos les pasan cosas. A mí me gusta, digamos, la narración más o menos convencional. Hay saltos en el tiempo, hay personajes que tienen monólogos, hay descripciones, evidentemente, pero a los personajes les pasan cosas. Y es una narrativa que intenta no ser demasiado densa, ni demasiado intelectual, ni tener demasiadas referencias. Fundamentalmente, me gusta que a los personajes le pasen cosas, y les pasan cosas. Luego también está el elemento fantástico. El elemento fantástico, en todos hay algo de algún tipo de elemento fantástico, más o menos importante, más o menos cada relato es más o menos realista, pero hay un elemento fantástico en todos ellos. El elemento fantástico permite, aparte de que me gusta en sí mismo el elemento fantástico, había un director de cine que se llamaba Jesús Franco, que lo dirigí como 100 o 300 películas, era películas de serie B y era muy prolífico, y este señor decía que para la realidad ya tiene la P, 4 letras, la P realidad. Entonces, yo lo que hago es crear otra realidad, me la invento, la mejoro y me gusta, porque para la realidad ya tenemos la realidad. Yo creo que, bueno, ya que escribimos, pues que habrá que mejorarla. Y luego, aunque parezca contradictorio con esto, también a través de la literatura fantástica uno puede dar una determinada visión de la vida sobre determinados hechos. Entonces, permite las dos cosas. Permite crear una realidad y dar tu visión de la realidad. Y desde el punto de vista de un escritor, al tener hay más reglas que es en la vida ordinaria. No estás constreñido a las reglas de la física, tienes más reglas, las reglas son más amplias y eso da más juego de hacer un también suele haber lo que es la muerte y la vida. En casi todos, o bien hay muertes violentas o accidentales, y a través de esto pues nos hace reflexionar sobre la vida, el sentido de la misma y de los personajes, y sobre qué hay después de la muerte y todo este tipo de cuestiones existenciales. Y en casi todos hay alguna persona que muere accidentalmente o bien por acción, un asesinato, un homicidio, etc. Bueno, y también el relato corto es algo que yo no he escrito nunca una novela, ni poesía tampoco, pero creo que tiene diferencias sustanciales a la hora de abordarlo para un escritor, porque la novela uno tiene que hacerse una estructura, todo muy cerebral, todo muy estructurado, todo muy... Hay que tener mucho control sobre los personajes, sobre lo que hacen, lo que no hacen. De hecho, en el Quijote hasta hay personajes que
que aparecen, que está muerto y luego aparece, y no es el único, el único ejemplo de esto. En el relato corto se va un poquito la imaginación, es todo muy racional. Me fluye la idea, la tengo que poner, y yo creo que les pasa también a todos los que son aficionados a este género, a todos los escritores que cultivan este género, y se te va de las manos. Casi el relato se autoescribe. Y luego, cuando ya lo tienes escrito, entonces es cuando empieza ya la labor de ordenar, quitar, sobre todo quitar. Porque ahí yo creo que tenemos tendencia a la redundancia, que escribimos narrativa. Entonces hay que quitar, hay que aligerar, pero el relato realmente, por lo menos el primer borrador, se suele escribir solo, y por lo que dice otra gente, lo que dicen escritores que escriban este género, les suele pasar a la mayoría. Ahora voy a empezar con los relatos, voy uno a uno, más o menos, diciendo una sinopsis y en qué consiste cada uno de ellos. El primero de ellos se llama Confusión subterránea. Es de un profesor de secundaria relativamente joven, va en un tren pensando en una reciente ruptura amorosa y en una persona que tiene delante. La persona que tiene delante es una persona mayor, es una mujer que tiene unas relaciones familiares algo complicadas y algunas cuentas de su pasado del que huye, pero el pasado se aferra a ella. Entonces, esta mujer mayor, nadie le cede el asiento porque se ha hecho un lifting y no se sabe qué es asiento. ¿No? Nadie sabe qué es mayor. Y pues ella se enfada, la cara es inexpresiva, y de ahí un personaje nos lleva al otro, bueno, y al final es los pensamientos de un personaje y los pensamientos del otro, y cómo van desarrollando sus vidas y cómo se unen en ese momento. Voy a leer el comienzo de este relato. Se llama Confusión subterránea, y la acción transcurre en el año 2001, que fue cuando hice la primera versión de esto. María José caminaba por las calles estrechas y oscuras del humilde y viejo barrio madrileño de Tetuán. La noche empezaba a caer, sin embargo, no todas las viviendas tenían sus luces encendidas, porque la escasa iluminación natural permitía aún desarrollar cualquier actividad casual y cotidiana, excepto la lectura, afición no muy común en España. La jornada laboral daba paso a unos breves momentos de esparcimiento que algunos aprovechaban para conversar en un bar con una cerveza en la mano y resarcirse de las recurrentes desdichas cotidianas. La prepotencia de las erróneamente erectas Torres Kío indicaba lo cerca que estaba el capital, el poder económico y sus altos edificios. El barrio del Pilar, más modesto pecuniariamente, pero con la misma voluntad de asedio, estaba aislado a Tetuán, un antiguo ayuntamiento independiente que, acogotado y cercado, se negaba a perder identidad. Las pequeñas casas se apoyaban y apretujaban unas contra otras, como hacen algunos herbívoros para repeler el ataque de los lobos, con la intención de defenderse de la gran urbe, cosa que conseguían con relativo éxito. Bueno, este es el principio. Ahora, claro, el barrio este ya ha cambiado y ya de esto ya queda poco. Todavía hay unas casas de estas, pero sobre esto queda poco. Y el final del libro, del relato, tiene una sorpresa. Eso es otro factor que se discute mucho con los relatos cortos. Yo creo que sí que es preferible que tengan... Se dice normalmente que los relatos cortos deben tener un momento en el que exista un punto de inflexión y que dé sentido a todo lo anterior y que sea un momento sorprendente. Hay escritores y críticos que dicen que no es así, que eso necesariamente no es así, que eso es un estereotipo. Bueno, yo en literatura, como en música, como en cine, pues esto no son matemáticas. Entonces esto ya depende de cada uno, de lo que uno quiera. Un relato puede tener una característica y ser bueno y no ser bueno. En general yo creo que ayuda a ordenar el relato en la mente del que lo lee y que adquiera sentido el que tenga ese momento, ese punto de inflexión que
que cause sorpresa y que le da sentido a todo. El segundo relato se llama Hortensias de otro tiempo y aventuras del presente. El título es raro. La idea de este relato me vino porque yo escuchaba hace ya muchos años un programa que estaba entre el 97 y el 2003-2004, que era de Radio Nacional, que se llamaba Historias. Y entonces era un programa en el que había historias de terror, fantásticas, sobre todo de terror, y además eran los clásicos del género, Carmila, Morella, Berenice, vamos, de Alan Poe, muchas, y también de Stevenson, también recuerdo estaba el retrato de Dorian Gray. O sea, eran dramatizaciones de novelas clásicas del género de terror y del género fantástico. Y de vez en cuando los oyentes mandaban sus historias y las leían. Bueno, las dramatizaban, no las leían. Pues lo hice como hace 3 años y dije, pues voy a ver si puedo hacer un relato como estos, que pudieran leerlo en este programa. Y la verdad es que me salió mejor de lo que pensaba. Lo que pasa es que al final va derivando hacia algo parecido a una novela policíaca. Hay que unir muchos cabos, hay que ponerlos como un rompecabezas, pero bueno, al final cuadra todo. Hubo que poner elementos que aparentemente no dan miedo, pero por lo menos que pudieran inquietar. Esto es un matrimonio joven que se va a vivir en una casa nueva y en un momento dado, sobre todo ella, empieza a oler algo muy raro. Que no es un olor feo, pero es un olor raro. Y resulta que es un vecino que tiene una floristería y el vecino pues tiene algunas flores en casa. Hay otro elemento que es una figura de Harold Lloyd cayendo cayéndose y agarrándose a un reloj, que es una imagen icónica del cine mudo, que además hasta Rafael Alberti le hizo una poesía y que no tiene nada inquietante, pero es que esta figura, que tiene un golpe en un sitio determinado, aparece en los sitios más insospechados, al igual que las flores. También tiene un momento que le da un poquito de sentido al principio, a la narración, y es más... Bueno, tiene 2 momentos, porque esta es un poquito más larga. Esta tiene, digamos, la estructura tradicional casi de las obras de teatro de 3 actos. Tiene, digamos, 2 puntos de inflexión, que es lo que suelen tener las obras de teatro. Voy a leer el principio. El olor era extraño pero no desagradable. Por ello carecía de lógica que Lucía lo percibiera, siquiera inconscientemente, como el anuncio de algún peligro indeterminado. Dicho efluvio era moderado en intensidad, pero no en amplitud, pues alcanzaba de manera uniforme hasta el más escondido recodo de la recién integrada vivienda. Sin embargo, apenas 4 días después de haberlo advertido por vez primera, ella se tranquilizó, pues su marido Iván informó de que justo debajo del domicilio de ambos había entrado a vivir un florista, y en una habitación, de manera temporal, el vecino tenía un improvisado almacén de plantas hasta que estuviera reacondicionada la trastienda de su local. Por tanto, una casual conversación en el portal entre Iván y el comerciante de flores había resultado en principio suficiente para calmar la perturbación de Lucía. Un momento, me voy a leer otra cosa, otro fragmento. Aprovechando que el florista, estos son unas páginas después, estaba en su vivienda y no en el establecimiento comercial, las 2 mujeres se acercaron a la tienda. Lo primero que vieron fue un cartel que desde la parte interna de la puerta del cristal decía cerrado.
cosa que les extrañó, porque a esa hora ambos esperaban un anuncio de retorno del tipo vuelvo en X minutos. Otra circunstancia que les provocó extrañeza fue la ausencia de un nombre comercial para la tienda, pues en el rótulo solo constaba la informativa y objetiva palabra floristería. Miraron hacia el interior del local y pudieron ver flores y plantas de especies desconocidas por ellas. Estos extraños vegetales exhibían unos colores que eran difícilmente definibles. Los dos jóvenes quedaron maravilladas por la generosidad y magnificencia cromática que se manifestaba ante sus ojos. Lucía se alegró de ver algo tan bonito e inhabitual y de tener a alguien con quien compartirlo. También le gustaba la idea de tener un testigo por si Iván ponía en duda la descripción del interior del comercio. Sin embargo, esta alegría duró poco, porque las piernas empezaron a temblarle hasta tal punto que Patricia tuvo que sujetarla. El motivo de la conmoción de Lucía era un muñeco de unos 30 centímetros que estaba cerca del escaparate. Se trataba de una figura de Harold Lloyd que se agarraba a la manecilla de un gran reloj para no caer al vacío. No había nada amenazante a priori en la representación de una escena de cine mudo, pero la realidad para Lucía era otra, pues la figura le había causado un gran pavor. ¿Por qué le causa pavor? Bueno, pues habría que leerlo. Pero es básicamente porque se la va encontrando la figura en sitios donde no debería estar. Y esto es todo. Este libro, esto es todo por este relato. Al final te digo que deriva un poco a lo policíaco y es muy difícil, pero bueno, me siento satisfecho de esa parte porque he conseguido encajar todo en un puzzle, porque a veces lo que es la novela policíaca, incluso los escritores afamados no siempre, uno tiene la sensación de que lo han cuadrado a martillazos, pero vamos, yo creo que aquí, o que se saca, es algo que además sirve para para dar un ambiente tranquilo, sosegado, humeante, cuando hace frío, uno está abrigadito en su casa o en una cafetería, y luego también es algo muy, muy sensual y pasional, entonces tiene las dos vertientes, con lo cual pues permite me gusta eso y permite jugar con este dato. Leo el principio. El chocolate se funde en el paladar y a veces en la imaginación. Es fácil sentir su presencia paseándose por la boca tan solo con el mero recuerdo de alguna ingestión pasada, igual que los besos y el tacto de una antigua novia de grata memoria. No obstante, dicen que es afrodisíaco. Nunca se han hecho estudios al respecto, pero seguramente si los conquistadores españoles hubiesen descubierto antes el deleite del cacao, su rigor evangelizador sin duda habría sido menor y los indígenas ellos mismos lo hubieran notado para bien. Reflexiones parecidas a esta ocupaban las resbaladizas neuronas de Carmelo mientras saboreaba un chocolate de la taza en una cafetería. No es que su cerebro careciera de talento, pero su dispersión consciente le hacía perderse pensamientos y actos poco prácticos que le granjeaban simpatía e incomprensión por partes iguales. Un hombre viudo, recién jubilado, ve casualmente a su primer amor y ella no lo recuerda. Luego ella sí que le viene a la memoria y a partir de ahí se van produciendo una serie de acontecimientos, de hechos, se van uniendo cosas, algunas casualidades, otras que no son, y al final hay una sorpresa. Hay una sorpresa que me gusta mucho, que alguien quizá puede decir que se veía venir, pues no lo sé, pero a mí me gusta la sorpresa porque es lo típico que he dicho antes del relato corto, que se produce un momento sorprendente, que es un punto de inflexión, que da sentido, que permite que termine con coherencia y que da sentido a lo anterior. Y el último relato se llama Designios. Conversaciones y designios de 1978 y de siempre. Aquí se pone en contraposición. He tomado conversaciones de cuando yo era niño, casi tal cual, que son absurdas y carecen de lógica, y luego las he puesto en contraposición con lo que yo supongo que pudieran ser las conversaciones que tuvieron los ponentes de la Constitución. Y de lo que se trata es que las conversaciones de esta gente son aún más ridículas que las de los niños. ¿Por qué?
al ser un texto que tendría que ser ambiguo, pues realmente yo me he reído mucho haciéndolo, porque son a cual más absurda. Empezando. Mi familia y yo nos mudamos a un chalet adosado sito en una localidad que en ese año 78 todavía era parcialmente campestre, aunque ya se encontraba en claro proceso de crecimiento. Hasta entonces habíamos residido en un piso inserto en la quinta planta de un edificio que debía de tener unas 15, a pesar de lo cual no se encontraba entre los más altos del barrio. El zumbido de la gran ciudad era constante a determinadas horas, igual que la visión de los atascos cada vez que osábamos asomarnos al exterior. Así que no extrañamos apenas nuestra casa anterior, y tanto el nuevo domicilio como el municipio que lo albergaba nos resultaron gratos desde el primer momento, adaptándonos muy pronto a los mismos. Bien, este es el principio. Luego hay una serie de conversaciones y finalmente hay una aparición de un extraterrestre y que realmente no termina muy contento con los seres humanos. Voy a leer otro. Bien. Los argumentos se enredaban y desenredaban, conforme a nuestra voluntad caótica, y no hacemos grandes esfuerzos en tener razón, porque cada comentario de otro niño nos parecía una nueva ventanita a la realidad que se nos abría y a la que nos acercábamos con sentido crítico, constructivo y curiosidad. Queríamos buscar el hilo lógico en cada tema de debate, tarea costosa y a veces inútil, debido a nuestra corta edad y porque dicho hilo muchas veces no existe. No obstante, nuestros coloquios poseían la magia de las aventuras quiméricas y así quedaron grabadas en mi memoria. Esto es la parte de los niños, que hay también que había alguno que me he reído, me reí poniéndolo porque, a ver, pues voy a leerlo. A ver, empiezo. Esto es una conversación entre niños. Yo creo que Humberto Tocci gana más dinero que John Travolta, aseguré mientras dejaba el vaso de agua en la bandeja. ¿Por qué?, preguntó Pepe. Porque hace sus canciones, es autor y no tiene que repartir con nadie. John Travolta tiene que repartir la pasta con los que hacen las canciones. Aseguré yo que ya había hablado con Luis, otro compañero de clase, acerca de esta cuestión, por lo que disfrutaba de conocimientos previos sobre el tema que nos ocupaba. ¿Y tú cómo sabes que Humberto Tocci escribe sus canciones?, preguntó la niña Margarina. Bueno, esto, porque le llamo Margarina, se sabe en el relato. Dijeron en la radio que él componía sus canciones. Y yo tengo una cita de Gris y los autores de las canciones son otros, precisó Luis, ratificando las conclusiones a las que habíamos llegado ambos unos días antes. Bueno, pues estas son así todas las conversaciones. En una de ellas un personaje dice que uno de los niños que es el voto útil y el padre le manda a hacer espárragos, porque lo oía mucho en la radio, en la radio y lo pregunta. Y luego, la segunda parte son las conversaciones de los... Muy bien. Ha sido por orden cronológico, es decir, estos relatos son anteriores a los del segundo libro. La mayor parte, pero no necesariamente. No necesariamente. La mayor parte. Bueno, tengo aquí algunos libros, si alguno me lo quiere comprar y nada, pues ya está, ya hasta